von hinten sieht. Mischa, mein Mischa, und alles tat so weh, dass die Kaninchen Pues hoy les quiero comentar acerca de un video que publicamos hace poco que se llamó Ucrania y la Quinta Guerra Mundial. Hemos recibido comentarios un tanto a favor y en contra. A favor en cuanto hay gente que dicen que pues les parece interesante el planteamiento que hacemos para entender lo que está pasando hoy en el mundo, pero en contra un tanto porque pues ha habido quien se burla un tanto de nosotros, quien ha dicho así: ahora ese güey está re loco, ¿cómo que la Quinta Guerra Mundial si apenas vamos en la tercera? Una cosa así. Pero bueno, la verdad es que es cierto, yo no soy experto, no soy geopolitólogo, no soy historiador, no soy maestro, no soy investigador, no soy nada de eso, o sea, un profesional. Pues yo solamente soy un maricón, o sea, un gay, un puto, ¿no? Un gallo, o un cuiloni, como se dice en náhuatl, ¿no? Pero bueno, como tal, como homosexual que soy, pues anduve por el mundo conociéndolo. Entonces, no soy un experto en geopolítica, pero sí conozco, aunque sea un poquito, el mundo o partes del mundo. Bueno, para hablar un poco más de esto, pues les quiero hablar sobre Alemania en particular. Su capital, Berlín, como ya dije en este video, pues yo la conocí, creo que bien, sus hombres también, ¿no? Acuérdense ustedes que quien liberó la Alemania del nazismo, quien llega a ocupar la ciudad de Berlín, pues son precisamente los soviéticos, no son los gringos, ¿eh? Aunque se ha construido un imaginario a través de sus películas en la que hacen parecer que los héroes son los gringos, pero no fueron los soviéticos los que llegaron a liberar ahí la capital de Alemania, ¿no? Y lo que pasó después, bueno, ya lo platicamos. Pero bueno, viene al caso Berlín porque, como decía, en Berlín yo conocí muchos hombres de muchas edades. Conocí, por ejemplo, un hombre pues ya viejón, un empresario alemán, dueño de una fábrica, que pues tenía así de lana. Entonces él vivía en la zona residencial de Berlín muy exclusiva, que se conoce como Wannsee. Está así en la orilla de un lago, y pues las casas tienen vista al lago y su barquito y residencias y todo eso, ¿no? Entonces bueno, este hombre me enseñó toda como que la parte cultural de Berlín. A él le gustaban mucho las exposiciones, por ejemplo, ¿no? Los conciertos de ópera, cosas así, ¿no? Entonces, pues él me mostró una parte bien, bien interesante de lo que es Berlín, la capital. También, por ejemplo, conocí a un chavo que me contaba que, bueno, él ya era alcohólico, tenía como unos 30 años y ya vivía por completo decepcionado de la vida. Entonces, bueno, este chavo fue mi amante, y él me platicaba cosas como que estaba decepcionado de la vida porque cuando él vivía en Berlín del Este y existía la República Democrática Alemana, pues él tenía una vida. Sus abuelos eran, pues no sé, burócratas de Berlín Oriental. Entonces él decía que ya tenía un futuro asegurado, tenía una vida hecha, ¿no? Bueno, ¿qué se entiende una vida? Pero pues por aquí cae el muro de Berlín y dice que su mundo se derrumbó. Sus expectativas, sus sueños, todo eso cayó con el muro. Y terminó pues siendo un mesero, y como él decía, ¿no? Sirviéndole a los turistas gringos, ¿no? Y pues por eso se la pasaba chupando nada más, ¿no? Entonces lo conocí y pues también me platicó muchas cosas. Entonces ahí en Berlín no solamente conocí hombres alemanes, también conocí, por ejemplo, un chavillo que era alemán pero de origen turco. Sus abuelos habían emigrado a la Alemania. De hecho, en Berlín hay un barrio muy grande turco, la pequeña Turquía, que se conoce como Kreuzberg. Bueno, pues este chavillo estaba bien joven, yo creo menos de 20 años, se hizo mi novio, y pues también me hizo ver, conocer una parte de Berlín que yo no me esperaba, ¿no? Que es ser descendiente de turcos ahí en la capital de Alemania, en el barrio, con todo lo que implica, ¿no? Su cultura, la cultura alemana y todo eso, ¿no? Y bueno, también ahí en Berlín conocí a un chavo, tenía más de 20 años, que era de Yugoslavia. Él era refugiado, se había huido de la guerra de Yugoslavia, y había llegado hasta Berlín. Entonces, bueno, él era mi novio y luego me invitaba mucho a su casa a comer, que le gustaba mucho cocinar. Y luego platicábamos y me platicaba mucho esa historia de él, de cómo había llegado a Alemania, de que había atravesado países, de que pues había huido de la guerra cuando la OTAN bombardeó la Yugoslavia. Y bueno, en fin, así
fue la vida en Berlín, ¿no? Conocí muchos hombres, pero pues también sus historias. Y no solamente conocí hombres en Berlín, también conocí varias ciudades de Alemania y pues con ellas también varios hombres. Entonces, por ejemplo, conocí Leipzig, que ahí en el 2000 celebró el 250 aniversario de la muerte de Johann Sebastian Bach, el músico, el gran músico. Y pues sí, andaba yo ahí en los conciertos y eso, pero pues en las noches andaba yo en el sauna, en los bares y todo eso, ¿no? En Hamburgo, por ejemplo, pues además de ir ahí al mercado de pescado, donde es, pues así como turista, es obligatorio ir a comer ahí, desayunar, pues también fui a esa fiesta Lever en un barco con cientos o no sé cuántos, pero un chingo de gays, ¿no? Ahí de la onda Lever. Y bueno, también conocí Dresden, que fue la ciudad acaso más destruida de toda Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, pues también con algún novio. Frankfurt, la capital financiera, con su gran aeropuerto, y pues también ahí anduve cotorreando. Pero de la ciudad que quiero mencionar más es esta que se llama München, que está en el sur de Alemania, en la provincia que se llama Bavaria. Entonces en esa ciudad yo pasé varias veces. Por ejemplo, una vez fui ahí porque se vio un eclipse de sol, y bueno, pero en Berlín se veía parcial, entonces yo lo quería ver total. Entonces bueno, uno de mis novios pues me llevó hasta allá, fuimos en carro y pasamos ahí por la ciudad, fuimos al campo a ver el eclipse y todo eso, ¿no? Y otra vez me acuerdo que venía yo de regreso igual con un novio de Italia, creo, pasamos ahí por Austria y subimos, ya nos metimos por Bavaria y bueno, pasamos por Múnich. Y bueno, esta ciudad es famosa porque ya ven que ahí en el sur de Alemania pues, se celebra el Oktoberfest y pues es la fiesta de la cerveza, ¿no? Pero bueno, además de esta celebración, esta ciudad es importante, Múnich, porque ahí se celebra algo que se llama la Sicherheitskonferenz, que es la conferencia de seguridad. Entonces cada año se celebra ahí una conferencia, se invita a personalidades de todo el mundo para hablar de este tema, de la seguridad a nivel mundial. Entonces, bueno, todo esto que platico viene al caso porque creo que para entender lo que está pasando el día de hoy en Europa, la guerra en Ucrania, pues es indispensable regresarse al 2007, a la conferencia de seguridad en la ciudad de Múnich. Esa vez ahí invitaron a participar a Vladimir Putin, pues él estaba más joven en ese entonces, ¿no? Pero él participó y desde ese entonces él planteó lo que, pues como que ya lo que está vislumbrando al día de hoy. Él plantea ahí que él no está de acuerdo con la existencia de un mundo unipolar, o sea que una sola potencia del mundo se va a imponer sobre todas las demás naciones del mundo. Él lo cuestiona y dice quién está al frente de ese proyecto, de esa idea, y pues no es otro más que Estados Unidos. Los Estados Unidos está llevando a cabo una guerra en todo el planeta Tierra, pues para imponerse a los demás países, ¿no? Y pues Vladimir Putin dice que pues no, Rusia es un país soberano, independiente, y no está de acuerdo con esa situación. Entonces, aunque él no lo dice como nosotros lo explicamos, pero él explica lo que está pasando en el mundo, esa guerra de Estados Unidos contra el mundo. Eso es lo que nosotros llamamos la Cuarta Guerra Mundial, que pues es esa guerra por imponer la forma de vida de los gringos, su sistema económico, político, lo que sea, a todo el planeta Tierra. Bueno, visto así, en esa guerra, en la Cuarta Guerra Mundial, el enemigo más grande pues son los estados nacionales, porque pues precisamente de lo que se trata es que las transnacionales van a gobernar el mundo. De hecho, hasta se ha llegado a hablar de un gobierno mundial, y entonces el enemigo pues son los estados nacionales. Ese es, consideramos nosotros, el pecado mortal de Rusia, el ser un estado independiente y soberano, que se opone a esa idea que tenían los gringos. Y bueno, en el caso de Rusia pues tiene con qué defenderse, pero pues hay países que no tenían la manera de defenderse, por ejemplo Irak, por ejemplo Libia, la misma Honduras, ¿no? Con el golpe de estado que le dieron a Manuel Zelaya a los gringos. Entonces fue una guerra mundial en toda la extensión de la palabra, era Estados Unidos pues contra todo el mundo. Entonces hace poco, estoy hablando de días, una semana por ahí, el canciller de Alemán
Olaf Scholz visitó a Vladimir Putin. Ya antes lo había hecho Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Entonces ahí cuando dieron su conferencia conjunta, Scholz le decía a Vladimir Putin que ni él, Scholz, ni Putin habían vivido la Europa de la guerra. A lo que poquito después, cuando ya le tocó su turno a Vladimir Putin, pues como que le responde así muy, muy claro, muy derecho, así como casi diciéndole no te hagas güey, ¿no? Porque le menciona la guerra de Yugoslavia. Pues en Europa sí ha habido guerras, ¿no? Ha habido guerras después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros estamos seguros de que si Ucrania estuviera luchando por su independencia verdadera, pues no les quepa duda que los gringos la atacarían, ¿no? Como han atacado a otras naciones que han defendido su independencia, su soberanía. Además, ahí en Ucrania hay intereses gringos de por medio. Por ejemplo, hay un escándalo muy grande del hijo de Joe Biden, ¿cómo se llama? Hunter Biden. Entonces él tiene ahí grandes negocios, ¿no? con las compañías energéticas de Ucrania, y pues bueno, hay intereses gringos ahí en Ucrania. Bueno, entonces, después de la Tercera Guerra Mundial que nosotros llamamos, y que bueno, en la historia oficial se conoce como la Guerra Fría, pues la Unión Soviética se desmoronó y Rusia la perdió. Entonces Rusia fue humillada a más no poder. Sus bancos, sus finanzas, su economía, su industria, pues ya estaban ahí los intereses de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál era el destino de Rusia? Pues ya desaparecer como Estado nacional, ¿no? Y plegarse a las órdenes de Estados Unidos. Pero apareció Vladimir Putin e hizo resucitar a Rusia de entre los muertos. Y entonces Rusia se volvió a recobrar de ese golpe que parecía mortal y se levantó hoy pues como una nueva superpotencia. Entonces por eso digo que para entender esto hay que ir al discurso de Vladimir Putin en 2007 en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Ya en 2008, mientras estaban los Juegos Olímpicos de Beijing, en China, Georgia, un país que está ahí en el Cáucaso, abajito de Rusia, en el sur, todavía en Europa, los gringos le dieron alas, igual que ahorita con Ucrania, ¿no? Así de que pues salte de la esfera de Rusia y nosotros te vamos a apoyar y todo eso, y pues ingenuamente le hicieron caso, ¿no? Mero cuando estaba, creo, la inauguración de los Juegos Olímpicos, Rusia mostró su fuerza, pues hubo ahí un conflicto militar también en 2008, ¿no? Entonces todo eso, o sea, lo que estamos tratando de explicar es que todo eso no empezó el 24 de febrero de hace unos días de la nada, sino que hay antecedentes que hay que ir conociendo y entendiendo, pues para entender a cabalidad qué es lo que está pasando hoy, ¿no? Bueno, y entonces lo que nosotros vemos es que lo que está haciendo hoy Rusia es pelear, luchar por su supervivencia. Para Rusia es una cuestión existencial, lo que está de por medio es su existencia misma como Estado, porque el propósito de la OTAN de Estados Unidos pues es destruirla, es adueñarse de sus recursos y es balcanizarla. Por ahí hemos leído ahí algunos documentos de Estados Unidos que plantean que Rusia habría que balcanizarla, partirla en 3 cachos primero, que sería la Rusia europea, Siberia y lo que queda ahí en medio, ¿no? Entonces es desaparecerla como el Estado que conocemos hoy de la Rusia, ¿no? Entonces Rusia está luchando por su supervivencia, ¿no? Entonces por eso es que no puede permitir que su vecino, o sea, ahí en sus puertas en Ucrania, la OTAN, Estados Unidos instalen infraestructura militar. Y ya mero hace unos días Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, ya hasta se atrevió a decir que estaban pensando en volver a tener armas nucleares. Entonces imagínense lo que significa para Rusia tener a sus enemigos, la OTAN, con Estados Unidos, con pues infraestructura militar, pero también con armas atómicas allá a un ladito, ¿no? Entonces lo que está de por medio es la existencia misma de Rusia, ¿no? Porque podían atacarla en minutos, ¿no? Con armas nucleares, con misiles. Entonces por eso es que se está haciendo esta operación especial en Ucrania para desmilitarizar y para desnazificar Ucrania, porque pues eso ya lo dijimos, ¿no? Con el golpe de estado del Euromaidan en 2014, quien asciende al poder pues son los ultranacionalistas ucranianos.
y por eso todo ese odio y desprecio a la población rusa que vive en el este de Ucrania y en el sur, como es el caso de Crimea, ¿no? Por eso es que antier, en el horario de Rusia, declara ante el Ministerio de Defensa y el jefe del Estado Mayor, les ordena poner pues ahora sí que en alerta máxima pues a toda su capacidad nuclear de Rusia, ¿no? Entonces eso, pues imagínense lo que significa para el planeta Tierra, ¿no? O sea, ya están ahorita en este momento las armas nucleares de Rusia en cielo, mar, tierra, en su máxima alerta, pues por la reacción que pueda tener Occidente, Estados Unidos en su contra, ¿no? Entonces Rusia está claro que no está jugando, ¿no? Se está jugando su existencia misma. Ucrania, pues con su presidente, el Volodymyr Zelensky, pues literalmente es un payaso, ¿no? O sea, es un cómico de la televisión que llegó a presidente y pues no es otra cosa más que un títere de los Estados Unidos y de la OTAN, ¿no? Que le están dando alas, ¿no? Para hacer lo que está haciendo. Bueno, ya ahorita dicen que se van a sentar a negociar, pero el mismo Zelensky dice que no ve así como que futuro en las negociaciones, pues porque Rusia no va a ceder, ¿no? Rusia sabe perfectamente qué es lo que está en juego y pues bueno, veremos cómo se desarrolla todo eso en estos días. Nos llama mucho la atención ver sobre todo en el internet, en la televisión, ahí sí analistas, periodistas y todo eso, que están completamente a favor de Ucrania y ponen a Rusia como si fuera la malvada de la historia, ¿no? Que está atacando un país soberano, que violó el orden constitucional y bla, bla, bla. Y lo que uno se pregunta es, o se indigna uno ante su cinismo, porque uno se pregunta, ¿y todos esos medios qué dijeron de los 8 años, de 2014 a 2022, en los que el ejército de Ucrania estuvo atacando la población del Donbass? O sea, estas repúblicas que ya Rusia reconoció como independientes. Durante estos 8 años estuvieron atacando a la población civil, estuvieron atacando y murieron miles de personas. Pero los grandes medios occidentales como la CNN, la NBC y todos los demás medios, ¿por qué no reportaron? ¿Por qué no la indignación en el mundo? ¿Por qué no las protestas para decir detengan la guerra del ejército de Ucrania contra la población rusa del Donbass? Bueno, ahí sí nadie dijo nada. Pero ahorita lo que entendemos es que toda la maquinaria propagandística de Occidente está en su máximo nivel, ¿no? Entonces ahorita están creando el imaginario de que Rusia es la malvada y de que Ucrania es la víctima, ¿no? Así, pobrecita. Y entonces pues vemos que hay marchas que piden la paz, ¿no? Nos preguntamos mucho eso de qué es salir a una plaza pública y decir queremos la paz, ¿no? Así de simple, de abstracto, sin cuestionar nada, ¿no? Sin hacer el análisis, el estudio, la comprensión de la situación, pues de lo que está pasando, ¿no? Entonces también no crean esta posición maniquea de que o estás con Estados Unidos o con Rusia, no se trata de eso, ¿no? Aquí nosotros no estamos ni a favor de Rusia ni a favor de Estados Unidos, ¿no? O sea, tratamos de entender qué es lo que está pasando, pues para tener una idea clara de la grave situación que está pasando en el planeta Tierra. Pero bueno, cuando nosotros hablamos de la Quinta Guerra Mundial es pues porque queremos entender la historia de Europa, de Occidente, a partir del siglo XX hasta hoy. Porque pues Europa se la ha vivido de guerras. Piensen ustedes si nos ponemos a numerar las guerras, pues no sé en cuál iríamos, ¿no? Por ejemplo, piensen en la guerra de la Contrarreforma, que se dio ahí en Europa, ¿no? En el siglo XVI. O piensen en las guerras napoleónicas a finales del siglo XVIII, principios del XIX. Entonces la historia de Europa es la historia de la guerra, ¿no? Se han vivido de la guerra. Pero bueno, para entender la historia contemporánea, actual del siglo XX a hoy, es que por eso entendemos o tratamos de entender eso así en esta aula. Tenemos la Primera Guerra Mundial, que así lo conoce también la historia oficial, la Segunda Guerra Mundial, que así también la conoce, pero lo que nosotros llamamos la Tercera Guerra Mundial, que la historia oficial conoce como la Guerra Fría, y lo que nosotros llamamos la Cuarta Guerra Mundial, que es la de Estados Unidos para imponer la globalización neoliberal, y que en nuestra humilde opinión pues acaba de terminar, y con esta operación especial que está haciendo Rusia comienza
pues no otra cosa más que la Quinta Guerra Mundial, que pues es el nacimiento, el surgimiento de una nueva realidad a nivel mundial, y que creo que es lo que muchos todavía ni siquiera alcanzan a entender, lo que está pasando hoy en el mundo, que lo dijo ayer apenas el Olaf Scholz también, ¿no? Ahí en Alemania, ¿no? Que estamos viviendo un cambio de era, el mundo no es lo que conocíamos, ya es otro, ¿no? Y lo que nosotros decimos aquí en esta pequeña aula es, estamos ya viviendo la Quinta Guerra Mundial, se está dando ya este panorama. Ahora es el surgimiento de las tres superpotencias, que es el Occidente, es la Rusia con su respectiva esfera de influencia, y China, que también tiene su propia esfera de influencia, ¿no? Entonces esa guerra no es que va a pasar, es que ya empezó, ¿no? Y como dije hace rato, pues las armas de disuasión nucleares rusias están en alerta máxima, ¿no? Entonces, pues no queremos nosotros que haya guerra, pero sabemos y entendemos que pues no depende de la opinión de uno, ¿no? Entonces, más que nosotros salir y decir no a la guerra, así como digo, de simple y abstracto, lo que preferimos es tratar de ver, de entender, de saber, de conocer, de explicarnos el mundo. Y aquí como aula lo que hacemos pues es explicarlo a los alumnos que vienen, y en el caso de pues, las personas que ven Maceo Alquintos, pues igual, ¿no? De compartirles lo que vemos nosotros desde aquí. Entonces, pues así están los comentarios. Nosotros seguimos haciendo nuestros videos a las preguntas que nos hacen. Y mientras tanto, un saludo y nos vemos. Hasta la próxima.